La segunda charla que vamos a dar ahora tiene un sentido especial, venir detrás del milagro que han hecho en la Fundación Cambiemos la Historia. Yo creo que este milagro, este cambio que les voy a contar, yo creo que está para llevarnos a un momento de reflexión y de alegría. Durante muchos años en Chile el cáncer gástrico ha sido un flagelo que ha matado a miles y miles de personas. Miles y miles de personas que normalmente pertenecen a los estratos más vulnerables de nuestro país. Y era así por los últimos 30, 50, 60 años sin lograr tener ningún cambio y sin saber exactamente a qué se debía. Sin embargo, progresivamente empezó a aparecer información de que esta cascada que ustedes ven aquí, esto es el paso desde la mucosa normal por distintas etapas hasta el cáncer. Entonces uno decía, pucha, ¿cómo? Siempre con la pregunta dice uno, ¿cómo puedo evitar tener un cáncer? No sabíamos cómo, hasta que hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, en el año primero, en el año 74, este doctor, que es el doctor Pelayo Correa, que era un anatomopatólogo, y posteriormente describió esta cascada, esta serie de etapas, descubrió que había un responsable, que daba cuenta del gran porcentaje de los cánceres gástricos. Y era esa cosita tan pequeñita que está allá arriba, una bacteria. Y esta bacteria se llama Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori es una bacteria que normalmente nos contagia en la infancia por diversos motivos, pero se queda con nosotros. Se queda con nosotros y al paso de los años va produciendo estas distintas etapas hasta llevar al cáncer. Es decir, uno dice, bueno, si es una bacteria, entonces a lo mejor lo puedo prevenir. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Y efectivamente, había que detenerse en esa etapa y a lo mejor podíamos parar y detener el flagelo del cáncer gástrico en Chile. Y ese fue un sueño que era tratar de impedir llegar al cáncer, porque sabíamos, si ustedes miran esta gráfica, que los pacientes que no tienen Helicobacter pylori casi no hacen cáncer. No lo hacen. Es decir, el Helicobacter pylori, este bichito que nos contagiamos normalmente en la infancia, puede ser en la etapa adulta, pero normalmente en la infancia da cuenta del 70-90% de los cánceres gástricos. Bueno, algo tenemos que hacer. Nos informamos, somos pacientes informados, somos pacientes empoderados. Bueno, esto hay que cambiarlo. Sabíamos además que si tenía yo Helicobacter pylori, nunca lo supe, porque la gran mayoría de las veces es asintomático, pero lo detectaba antes de que empezara a provocar daño en el estómago, no desarrollaba cáncer. Es decir, todas las condiciones eran para que yo esto lo pueda prevenir. Es más, se hizo un estudio en una isla en Taiwán y se tomó, ustedes ven acá, el grupo de pacientes que tenían ya daño crónico en el estómago. Tenían daño crónico, tenían factores de riesgo. Y a todos ellos se les erradicó el Helicobacter pylori y el daño crónico desapareció, se revirtió. Es decir, tenemos que erradicar el Helicobacter pylori. Es decir, si tenemos esta información, ¿por qué no hemos tenido políticas públicas o cambios globales para cambiarlos? Claro, hay distintas voces, pero tenemos el cómo. Actualmente el Helicobacter pylori se puede detectar en el aire que ustedes exhalan, en la sangre, en las deposiciones o en la endoscopía. Es decir, existen formas invasivas y no invasivas para detectar el Helicobacter pylori. Si yo tuve antecedentes en la familia de cáncer gástrico, personales, familiares, yo tengo que buscarlo. En Chile, yo tengo que buscar el Helicobacter pylori. Y si mi doctor no me lo aconseja, yo se lo aconsejo. Yo se lo digo, doctor, ¿por qué no buscamos el Helicobacter pylori? Porque recuerden,
ustedes son los que van a sufrir el Helicobacter pylori y lo más terrible, ustedes son los que van a sufrir el cáncer gástrico. Entonces, la unión, el transformarse en un agente activo de su propia salud es vital, porque lo que ustedes están haciendo es protegiéndose ustedes mismos e impidiendo tener una enfermedad grave en el futuro, pero además un dolor para toda su familia. Por lo tanto, tenemos que empoderarnos. La Sociedad Chilena de Gastroenterología empezó a reunir información y había cada vez más información de la influencia de esta bacteria y de qué podíamos hacer, pero todavía había una cierta inercia que nos impedía movernos. Y era difícil porque es complejo, porque hay una serie de barreras que hay que cruzar, ahí había información que estaba todavía incompleta. La pregunta era, ¿cómo avanzábamos? Y ahí nace una historia de alguien a quien les quiero presentar, pero lo voy a ir presentando de a poquitito. Él es una persona que se dedica a los negocios, un empresario. Y durante mucho tiempo ha trabajado en el área de la salud y en forma muy brillante, muy brillante. Y un día, estando en unas actividades de la salud, se le acercó una TENS. Se le acercó una TENS. Si ustedes piensan, no fue un doctor, no fue la enfermera, fue una TENS. Y la TENS le dice, don Alfredo, ¿sabe qué? Nosotros tenemos problemas en nuestro hospital. Mire, porque no tenemos todo el equipo suficiente, tenemos muchos pacientes y no podemos cubrir las necesidades que tenemos. Esos pacientes que veía Jenny, que era una TENS, tenían nombre, tenían cara, porque no eran cualquier persona, era la persona que le vende el diario, era la persona que está que vende la fruta, está el tío de mi amiga, está el tío que maneja el colectivo, porque ella no era de Santiago, ella era de región. Y se acerca y le dice esto y hace un clic en Alfredo y le dice, sí, no solo uno, 2 equipos y vamos a ir a trabajar con ustedes. Dice, pero déjeme buscar amigos y tengo amigos que vamos a ir a hacer. Y parte Jenny y Alfredo con estos operativos. Así, motivado por Jenny y haciendo un clic en Alfredo. Un empresario, que uno podría pensar, no, eso no está dentro de mis motivaciones. No, sí. Empezaron a hacer esos operativos y el lugar Curanilahue, y se hicieron esos operativos 100 endoscopías, 150 endoscopías, llevando equipos, endoscopistas, recibidos muy cordialmente por la comunidad, tratando de revertir esto. Pero Alfredo, inspirado por Jenny, dijo, pero si hemos logrado esto, ¿por qué no llegamos a más personas y derrotamos esta enfermedad? Entonces fue y motivó a la Sociedad Chilena de Gastroenterología, que también estaba avanzando, como yo les contaba, y se alinearon los astros, la Sociedad Chilena de Gastroenterología y Alfredo. Y el sueño fue las listas de espera en la población vulnerable. Ustedes no me lo van a creer, pero son 4 años. 4 años para hacerse una endoscopía. Yo les pido una endoscopía hoy y la endoscopía la van a tener en 4 años más. Y eso no me lo ha contado nada, lo sabemos. Entonces, bueno, ¿cómo esto, si no lo modificamos, esto no va a cambiar nunca? Así, no va a cambiar nunca. ¿Podría pasar? Porque no me... sería bastante mejor. Entonces, con Alfredo y la Sociedad de Gastroenterología construimos este modelo. Pero nos fuimos a hacer este modelo a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a la Clínica Alemana, a la Clínica Las Condes, sino que fuimos a los lugares más vulnerables de Chile, donde tenían listas de espera, todos más de 1 año, pero la gran mayoría entre 2 y 4 años.
Se hacían campañas de 1 o 2 meses haciendo endoscopía, con 2 endoscopistas por sala. Se trajo endoscopistas de Japón, de Corea, de Inglaterra, de todas las partes del mundo para que potenciaran este movimiento. Se hacían procedimientos de alto nivel, con equipos espectaculares. Todo esto eran donaciones, todo esto era por cariño, todo esto por ganas de cambiar la historia. Se hacían procedimientos absolutamente como si estuviésemos en Japón, donde en Japón ya han derrotado ese flagelo, se hacía como en Japón. Los japoneses nos preguntaban, después que terminaran las sesiones, ¿dónde hay que anotarse para venir de nuevo? Cuando nosotros estábamos felices de que ellos nos acompañaran. Presentamos toda esta experiencia en Estados Unidos, en Europa, y fue realmente muy motivadora para todos, porque nacía desde el cariño, nacía desde el compromiso, por Jenny y por Alfredo. Y así se sumaron voluntades. La Asociación Chilena de Endoscopía, el Ministerio de Salud, la Fundación Desafío, la Fundación Soluciones Colaborativas y la Fundación Calvo. Y esta empresa, que nos aportó para que empezáramos la primera vez en Nuevo Imperial, donde la lista de espera era de 2.000 pacientes, 2.000, y se hacían entre 4 y 8 endoscopías en la semana. Saquen las cuentas. Y así partimos por Nueva Imperial en el año 2016. Un lugar, allá fuimos, al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. El año 2017 ya estuvimos 2 meses y fuimos a 2 hospitales, Nueva Imperial y Villarrica. El año 2018, 4 hospitales. Y todos eran altamente vulnerables, altamente con cáncer gástrico elevado, las listas de espera de más de 4 años. Y llegamos a que pudimos cubrir con el doctor Gustavo Breschi, participamos en la 4ª región, con el doctor Michel Baró en Puerto Montt, y logramos llegar con los protocolos a la isla de Pascua. Y nos permitió cubrir 1.500 kilómetros a lo largo de nuestro país y 3.500 kilómetros hasta la isla de Pascua. Con un solo sueño, el 2021, todavía en pandemia, en el Hospital Padre Las Casas, en la 9ª región, el 2022 en Victoria. Y miren lo que se ha logrado. Han participado, se han hecho más de 5.000 endoscopías en pacientes, y esto es por cariño, compromiso y por la voluntad de cambiar la historia. Se ha podido detectar los pacientes que en realidad van a hacer cáncer gástrico y cómo evitarlo. Se han erradicado el Helicobacter pylori, de tal manera que antes de que partieran todos estos proyectos, las tasas de Helicobacter pylori eran el 65%, y no solamente por este proyecto, sino por otros que les voy a contar, actualmente está en 30-35%. Es decir, estamos cambiando esa historia. Participar en endoscopistas de todo Chile. Hay un grupo endoscópico actualmente todavía activo en un chat con más de 250 endoscopías que partieron de ese proyecto. Endoscopistas de todas partes del mundo, con workshops anuales, con investigación. Y ese fue el pie para que Jenny y Alfredo, que motivaron este cambio en la historia del cáncer gástrico, también motivaran en educar, en enseñar a los pacientes, en empoderarlos. Y así se creó el Congreso de Pacientes del año 2020. Y ahí ustedes ven, yo, típico de la pandemia, ¿no? Acá en la esquina a la derecha, la doctora Claudia de Filippi, Magdalena y Alfredo, tratando de seguir cambiando esta historia. Por lo tanto, el cáncer gástrico se puede prevenir. No solo depende del doctor que ustedes tienen, depende de ustedes. Ustedes son el agente proactivo de su salud. El doctor es un complemento, pero ustedes son el motivo. La erradicación del Helicobacter pylori es posible, absolutamente posible, con tasas de 90, 92, 93%. Nuevos proyectos se están desarrollando. El doctor Arnoldo Riquelme ha impulsado estos proyectos en Molina, tratando de desarrollar políticas a largo plazo que permitan definitivamente erradicar el Helicobacter pylori y bajar las tasas de cáncer gástrico. Por lo tanto, definitivamente, así como cambiemos la historia, la Fundación, nosotros también estamos cambiando la historia. Y por eso, gracias, señor Alfredo Cepeda, gracias, querido amigo.
el doctor Gustavo Bresky te va a dar un presente con todo el agradecimiento que tenemos como comunidad, como pacientes, como Sociedad Chilena de Gastroenterología. Todavía me quedan 30 segundos, así que me voy a tomar los 30 segundos para decir una infidencia. Alfredo, sí, es un empresario, pero él creció en Barrancas, con una familia maravillosa. No le faltó nada, pero tampoco le sobró nada, ¿de acuerdo? Creció en Barranca, fue un tiempo maravilloso, con una familia muy apoyadora, una infancia feliz. Algún momento voy a cometer una infidencia, me decía Alfredo, el piso era de tierra. El piso era de tierra, me decía Alfredo, porque yo vengo de Maipú. Y nos conocimos después porque Alfredo después emigró a Maipú. Y desde ahí que hemos hecho una amistad a través de los años. Hemos recorrido muchas partes del mundo después de eso. Él ha construido una familia con Elenita, que está ahí y que ha sido, le quiero pedir un apoyo, un abrazo, o sea, un fuerte aplauso para ella, que ha sido el apoyo durante todo este tiempo para Alfredo, en los momentos fáciles y en los no tanto. Y a mí me emociona porque lo conozco desde muy chiquitito. Lo conozco de muy chiquitito y el verlo ahora en estos momentos es solo para mí decirle gracias. Ha sido un placer conocerte a través de toda la vida y que Dios lo siga acompañando. Muchas gracias. Muy emotivo, realmente como Sociedad de Gastroenterología igual quiero dar un enorme abrazo a Alfredo por su actitud. Faltó decir que se dedicó también a ayudarnos a formar mejor a los gastroenterólogos, a ser más expertos en endoscopía, y él ayudó a la educación de los endoscopistas y eso es fundamental para lograr este cambio. Así que también